Hola, mi nombre es Javier Reyes Vega y vamos a hablar acerca de árboles binarios de búsqueda ABB como tipo de dato abstracto. Soy alumno de la Facultad de Ingeniería Mochis en modalidad virtual para la carrera de desarrollo de software y vamos a hablar acerca de ello. Estoy cursando la materia de estructura de datos, así que vamos a hablar acerca de la definición de los árboles binarios, la estructura, operación y programación. Bien, entonces, ¿qué es un árbol binario? Bueno, aquí un árbol binario eh, es un árbol que no tiene una estructura lineal, ¿sí? O sea, no tiene una jerarquía lineal, a diferencia de lo que son las listas enlazadas, donde un elemento sigue a otro en base a una línea. El árbol lo que hace es ramificarse. Un árbol binario de búsqueda ABB es un subtipo especial. Su definición formal parte de que desde el origen, desde cualquier nodo raíz, todos sus elementos en el subárbol, ya sea primero desde el izquierdo, donde el izquierdo son menores al valor de la raíz, todos los elementos del subárbol derecho son mayores al valor de la raíz, ¿sí? Parte de ello, entonces, eso es lo que es un árbol, ¿sí? Y en eso consiste la búsqueda binaria ABB. Tenemos lo que es el tipo de árboles. Tenemos lo que es el árbol general, donde todos sus nodos, el número de nodos, pues es ilimitado. Puede tener los hijos ilimitados. Y aquí selecciono un ejemplo, árbol genealógico o una estructura de directorios. Puede ser un listado de algo que pues es ilimitado, ¿no? En caso de árbol genealógico, pues la descendencia pues es ilimitada, ¿no? Puede tener uno, dos, cinco hijos, hasta más, y tener una descendencia grande. En caso de árbol binario, ahí sí está restringido y nada más puede tener dos hijos, el izquierdo y el derecho, ¿sí? Y ahí vienen características especiales, completo, donde todos los niveles llenos excepto quizás el último. Entonces, tiene algunas características especiales, lo que es el árbol binario, ¿sí? Tenemos el lleno y el degenerado. Y vamos a ver lo que es el árbol binario, la búsqueda en tipo de dato abstracto, en TAD, en TAD. ¿Por qué es TAD? Porque esta se define en lo que es una interfaz lógica. Una interfaz lógica que separa qué es lo que hace la estructura de cómo se implementa. Esto lo que hace es comparado con una lista, el parecido es que ambos usan nodos y usan un puntero, pero la diferencia es lo que puede llegar a ser la eficiencia. En una lista de búsqueda, la lista de búsqueda es lineal, no requiere tanto tiempo, mientras que en lo que es un árbol equilibrado, esta es logarítmica, ¿no? Es en base a cálculos logarítmicos en los que puede hacer una búsqueda más rápida, ¿no? Tienen algunos parecidos, que usan punteros, ¿verdad? Tiene memoria dinámica, pero pues sí, en cuanto a la búsqueda, el tiempo, pues es mucho más rápidas las búsquedas binarias, sí, dato abstracto. Así que de esa manera podemos ver las diferencias. ¿Dónde pueden ser aplicadas? ¿Dónde podría ser aplicado un árbol binario? Bueno, estas aplicaciones son muy comunes en lo que son sistemas operativos, ¿sí? En poder organizar archivos, en buscar información cuando sea necesario, diseño de compiladores pues el manejo de textos, ¿no? Procesado de los textos, algoritmos de búsqueda muy eficientes y lo que son la base de datos, lo que es la representación de fórmulas algebraicas. También de igual manera, este método pues ayuda a hacer una búsqueda, un cálculo mucho más eficiente y más rápido. Ahora observemos, ¿no? Observemos los componentes de la pantalla. Tenemos la raíz,
que es el nodo de origen. Tenemos las hojas, son los nodos terminales que no tienen hijos, ¿no? Las hojas no tienen hijos. Cualquier nodo intermedio es una rama. Y es vital poder entender tres conceptos, ¿no? Tres conceptos importantes. Es importante conocer lo que es la altura. Sí, la altura, aquí lo vamos a ver. La altura es el número de niveles desde la raíz hasta la hoja más profunda. En lo que es nuestro código, calculamos esto comparando las alturas de los subárboles izquierdo y derecho y sumando. ¿Sí? Lo que es la profundidad es la distancia de un nodo hacia la raíz. El balanceo es un árbol que está balanceado si lo que son las alturas de sus subárboles no difieren drásticamente. Si se llega a inclinar todo hacia un solo lado, se convierte en un árbol degenerado. ¿Sí? Si se va hacia acá, hacia un lado, inclinándose, se convierte en un árbol degenerado. Eso hace que pierda eficiencia, que no sea muy eficiente y que actúe como una lista en realidad. ¿Sí? Empieza, aunque se diseñe, se haga un diseño de árbol, va a empezar a funcionar como lista. ¿Sí? Y tenemos lo que es la implementación. ¿Sí? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la implementación y las operaciones básicas. ¿Sí? Pero para ello, pues vamos a ver lo que es el recorrido de un árbol. Existen tres formas sistemáticas de recorrer lo que es un árbol binario. ¿Sí? Tenemos tres formas. El preorden, ¿sí? Tenemos el orden y el postorden. ¿Sí? Lo que es el preorden, que visita la raíz, luego el subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho. Lo que es hacerlo en orden es que visita el subárbol izquierdo, luego la raíz, luego el subárbol derecho y en una ABB esto va a devolver los valores que están ordenados. Y lo que es el postorden, pues esto va a visitar un subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho y luego a la raíz. ¿Sí? Lo va a hacer al revés del preorden. Así, así lo es un postorden. Pasando ahora a lo que son las operaciones básicas, en este caso utilizamos lenguaje C++, usamos struct para definir el nodo. Evitamos clases. Esta práctica lo que hizo es evitarse clases por restricción, usando puros punteros. Entonces la construcción viene comenzando desde el puntero raíz en null. ¿Sí? Se utiliza el puntero raíz en null, donde se va a insertar, ¿sí? En un proceso que va a ser recursivo. Este proceso recursivo va a definir si el valor es menor. Si es menor, pues va a bajar por la izquierda. Y si es mayor, pues va a bajar por la derecha, ¿no? Hasta que éste pueda encontrar un espacio null donde pueda colocar el nuevo nodo. ¿Sí? Entonces, después se va a buscar, ¿sí? Se va a buscar dónde pertenece, dónde es la base de la eficiencia. En cada paso vamos a ir descartando la mitad de los datos restantes. Es como una búsqueda binaria en un arreglo, ¿sí? Va a ser una búsqueda en este arreglo. Entonces, de esta forma va a trabajar la construcción de la operación básica, ¿no? Aquí tenemos el recorrido, ¿sí? En el orden. Aquí llegamos al punto más crítico, el eliminar, ¿sí? Joyanes explicó que esta es la operación más compleja porque debe preservar la propiedad de orden de árbol. En nuestro fragmento del código, sí, en el código que hicimos, implementamos lo que es la lógica para manejar los tres fundamentales casos.
Sí, voy a seleccionar. En el caso uno, el nodo es una hoja. Es el más sencillo. El puntero del padre simplemente se pone en el null y de ahí, pues lo que hacemos es liberar lo que es la memoria con delete. En el caso número 2, el nodo tiene un solo hijo. Aquí aplicamos un bypass. Si el nodo tiene un hijo derecho, pues el padre del nodo, el que se va a eliminar, se conecta directamente con la base del nieto. Borramos el nodo y la estructura sigue conectada. En el caso número 3, el nodo tiene dos hijos. El desafío es un desafío aquí. Aquí no podemos simplemente borrar el nodo porque dejaríamos dos subárboles huérfanos. La solución es reemplazar, ¿sí? El reemplazo por lo que es el sucesor inmediato. Aquí lo que va a hacer es buscar el nodo con el valor más pequeño. ¿Sí? Va a buscar el valor pequeño del subárbol derecho. eh, este valor más cercano al que vamos a borrar, ese lo va a buscar. Copiamos el dato del sucesor al nodo que queremos eliminar. Ahora, aquí el detalle es que se reduce a borrar el sucesor, se va a hacer más pequeño, ¿verdad? Se va a reducir eh, para el lado derecho. Por definir esto, solo se puede tener un hijo o ninguno, lo que eso nos va a regresar al caso 1-2. Vamos a pasar ahora al caso 1-2. Cualquiera de esos dos casos, pues va a realizar esa función. Esta técnica, esta situación, pues va a garantizar que el árbol siga siendo un ABB, sin necesidad de volverlo a hacer, volver a reconstruir el árbol en este recorrido que va a realizar. Los recorridos nos permiten procesar la información. Sí, es algo mágico porque al visitar ya sea a la izquierda, a la derecha, a la raíz, o vamos a obtener los datos ordenados ascendentemente. Vamos a tener un preorden que es útil para clonar la estructura, un posorden ideal para liberar la memoria del árbol de abajo hacia arriba, como lo que es la conclusión. Los árboles binarios, como me enredé. Bueno, en conclusión, los árboles binarios de búsqueda son fundamentales para la información. Se emplean estos en la lógica de sistemas de archivos, índices en la base de datos y algoritmos de lo que es la comprensión. Su correcta implementación en lo que es el software, mediante Struct, hacer la recursividad nos da un control total sobre la memoria, lo que es la eficiencia del programa. Así que muchas gracias aquí por su atención.